Soy María José Márquez Ballesteros, soy arquitecta, miembro del Instituto de Investigación Hábitat, Turismo y Territorio y miembro de la Fundación de Energías Renovables. Vengo a hablar sobre datos de energía en los barrios, sobre proyectos de revitalización de la ciudad, y es muy importante venir a DataVirs porque se habla de muchos datos que necesitamos todos saber y también se toman cerveza. Bueno, María José, ella vive aquí en Málaga, trabaja, ella es arquitecta por la Universidad de Granada y es doctora, perdona, que estaba dándole el micro, es doctora por la Universidad de Málaga y forma parte de la Fundación de Energías Renovables y la charla que trae tiene un título bastante sugerente que se llama Carbón para tu nevera, ¿vale? Cambiamos un poco el tercio, hemos estado hablando de Open Data. Vamos a hablar también de otro tema que tiene mucho que ver con el foro Green Cities, que es todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Energía renovable, etcétera. Y aquí tenéis a una persona que lleva muchísimos años investigando y trabajando esos temas. Y yo creo que los datos que nos van a dar hablan por sí solos, así que cuando quieran, muchas gracias por estar aquí. Además, tengo que decir que iba a venir a un DataVirs el año pasado, no del otro, y estaba pendiente, así que me alegra un montón que estés aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María, a la organización, gracias a todos. Sí. A ver, esta es la charla que va a estructurarse en estos apartados. Básicamente, el primero va a ser poner un poco en contexto, el segundo vamos a hacer un zoom out y vamos a ver cómo funciona más o menos el sistema energético eléctrico, unas pinceladas. Luego nos vamos a volver a acercar a los barrios, a las ciudades, y luego vamos a ver qué podemos hacer cada uno de nosotros dentro de este ámbito. Bueno, desde hace 10 años llevo trabajando en proyectos de investigación referente a la renovación y regeneración de barrios. Ese dato que veis ahí, un proyecto que hicimos sobre todo el Distrito Carretera de Cádiz, en la Escuela de Arquitectura de Málaga, y se establecieron las bases para renovar y revitalizar los barrios. Después, unos años posteriores, hicimos un proyecto también de I+D+I, sí, se olvida mucho lo de la luz y además que es un poco molesto. En fin, que centrándonos de todo este distrito Carretera de Cádiz, en ese barrio que es Sisto Cortijo Vallejo, aquí en Málaga, hicimos este proyecto sobre cómo gestionamos esa regeneración de los barrios, de qué manera lo abordamos económicamente. A través de cooperativas vecinales proponíamos que era una manera de financiar y renovar estos barrios. Y ya en el año pasado y este año, un proyecto de la Fundación de Energías Renovables, en colaboración con la Universidad de Málaga, estamos desarrollando un proyecto que se llama Barrio Cero como germen de ciudades sin emisiones. ¿Y por qué esto? Porque la experiencia, después de todos estos años trabajando y viendo que otras cosas se están haciendo también en otras ciudades, nos hemos dado cuenta que realmente la base, que somos los vecinos y las vecinas que vivimos en los barrios, los ciudadanos que vivimos en estas ciudades, estamos absolutamente desconectados de estas propuestas que se están haciendo. Y si se hace alguna, viene un poco desde arriba abajo, casi de una manera, por decirlo de alguna manera, impuesta, y no somos partícipes y conscientes de lo que realmente se hace en estos proyectos. Y ahora os quería decir, el año 2013 fue un año fundamental en este ámbito. Salieron muchas leyes, salió el Plan Estatal de Vivienda, en el que se hablaba por primera vez de rehabilitación integral de barriadas y una línea de financiación propia, la ley de las 3R, que era regeneración, revitalización y rehabilitación de barrios. Se hablaba mucho de la renovación de los barrios energéticamente hablando. En Europa se nos demandaban en los proyectos, sobre todo en todos los Smart Cities and Communities, que el eje de la energía y la movilidad tenían que estar presentes. Y claro, han pasado unos cuantos años desde ese año 2013 que todos veíamos mucha esperanza y, por ejemplo, en el ámbito de número de proyectos integrales de rehabilitación en Málaga, de los que hablaba del Plan Estatal de Financiación de Vivienda, pues realmente se han hecho, este dato es muy importante, ¿vale? 0. Este es un mapa energético de Andalucía, de la Agencia Andaluza de la Energía, en el cual podemos ver algo que no sé si sabréis, pero a mí me parece sorprendente, aún sabiéndolo, pero me sigue sorprendiendo. En Andalucía hay 3 centrales térmicas de carbón, con las cuales se produce energía eléctrica que todos consumimos.
en todos los sentidos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, aquí, todo. Y tenemos estas 3 centrales térmicas de carbón. ¿Qué es lo que hacen? Ahí tenéis los datos, no los voy a repetir, son de la agencia, el mapa de la Agencia Andaluza de la Energía, pero los datos son del portal del Ministerio para la Transición Energética. En conjunto hace que Andalucía en 2017 importara más de 3 millones de toneladas de carbón. Buah, a mí me parece bastante preocupante, porque este carbón no es andaluz, no es español, viene de muy lejos, muy, muy lejos. Y si hacemos un zoom en justamente una de las centrales térmicas más importantes de Andalucía, la primera, y de España también, la llamada Central Térmica Litoral, carbonera, para todos los que la conoceréis, y en la cual podéis ver simplemente la huella en el territorio de todo el depósito de carbón que tenemos. Tiene un puerto propio para abastecer de carbón y obtenemos datos como estos, bastante preocupantes, también del portal del Ministerio para la Transición Energética. A mí me llama poderosamente la atención que solamente, tanto que hablamos de CO2, de reducción de emisiones de CO2, en 2017 más de 5 millones de toneladas de CO2 solamente en la central térmica litoral. Y claro, dice, bueno, y un montón, por supuesto, más de contaminantes del aire y toneladas de residuos claramente declarados como peligrosos, como veis, por ejemplo, ahí. Y empieza a ver noticias que empieza a observar y dices, claro, ecologistas en acción que conceden las banderas negras en contraposición a las banderas azules, pues las banderas negras que ha obtenido Andalucía, por supuesto, Carbonera está en una de ellas, pero por supuesto también todo en la bahía del campo de Gibraltar, el Algeciras. Y claro, sorprende aún más que en este panorama, en 2019, a las puertas de 2020, veamos cómo Endesa, que es la propietaria de la central térmica litoral, invierte más de 11 millones de euros en comprar la batería más grande de España y de las más grandes de Europa. ¿Para qué? Para almacenar energía eléctrica producida quemando carbón, que lo descubrimos hace 4.000 años en China. Entonces, realmente es un tanto paradójico que estemos hablando de tecnología, estemos hablando de datos abiertos, de servidores que están funcionando gracias a que estamos quemando carbón. Claro, entonces no nos sorprende que haya noticias como esta. Cuando pensábamos que en 2020 el horizonte de cierre de las centrales de carbón, pues evidentemente nadie que invierte 11 millones de euros en 2018 está pensando en cerrar una central, la que sea, una industria, la que sea. Tú no inviertes 11 millones de euros para cerrarla en 2020. Y bueno, lo siento porque hay algunos dibujos que no salen, ya ha pasado en otras anteriores, pero bueno, el sistema, un resumen del sistema eléctrico de producción eléctrica. Lo primero que había antes de esa imagen es una central térmica, porque fundamentalmente nosotros… ¿qué? Aquí había una… bueno, da igual, pero os lo cuento. Fundamentalmente, quemar después de comprar, es que nos hartamos de comprar toneladas y toneladas de combustible derivados del petróleo, de gas, de carbón, para quemarlo, para después transportarlo, como vemos en el sistema de transporte, con todas las consecuencias que tienen tanto en el medio ambiente, en el territorio, en el paisaje. Luego, bueno, igual, no salen. Luego lo transformamos y luego lo consumimos en las ciudades. Esto es un mapa, un diagrama de flujo súper interesante que hay en la Agencia Internacional de la Energía. Yo aconsejo, tenéis ahí la referencia que entréis porque es súper interesante, en el cual he hecho un zoom solamente en lo que es la producción eléctrica. Podéis hacerlo en el transporte y en otra serie de, tanto en el uso final de la energía como en las materias primas que se consumen. Y básicamente lo que os quería deciros es que para que fijéis la cantidad de carbón, 165 exajulios, que se consumen en el mundo para producir simplemente 72 exajulios de electricidad. Pero claro, en el año 2060 tampoco sigue siendo igual por el estilo. No sale ni un dibujo. Lo siento, aquí había bastantes dibujos que además marcaba muy bien la conferencia. Este es el consumo anual de mi nevera, y son 390 kilovatios hora. ¿Esto qué es lo que supone?
Pues si hacemos un zoom a lo que es la factura eléctrica, en este caso de Endesa, que el 24,6% de la energía que nos lleva eléctrica está producida por carbón, quiere decir que yo, para enfriar cerveza, quemo al año 56 kilos de carbón. Entonces, haciendo zoom en el barrio, claro, en el barrio en el que hemos estado trabajando, 914 neveras hacen más de 51 toneladas de carbón. Y en los consumos energéticos, tanto de edificios, todos estos consumos energéticos están hechos a partir de facturas reales de los vecinos, de entrevistas que hemos hecho de los vecinos y de encuestas que le hemos realizado. Pues el consumo total del barrio, traducido solamente a carbón, no meto ni gas natural ni otros combustibles que se utilicen, solamente en carbón son más de 850 toneladas para que funcionen eléctricamente, la parte eléctrica. Entonces, el consumo de una familia, por ejemplo, esto también es 260 kilogramos de carbón solamente en energía eléctrica durante un año. Las emisiones de carbón que hace una familia superan las 2 toneladas al año. Y por lo tanto, como ya para terminar, ¿qué es lo que podemos realizar en los barrios? Pues en vez de traernos la energía eléctrica desde lejos, que tiene 0 emisiones en consumo, no como por ejemplo los combustibles fósiles usados para la movilidad o el gas, en vez de traernos la energía desde el exterior, transformar la energía a producción local y hacer que los barrios sean como una pieza clave en la descarbonización de la ciudad, haciendo que los barrios sean energéticamente activos, que los consumidores nos convirtamos en productores de energía, que la compartamos, la almacenemos y la consumamos. Y luego, finalmente, pues otros de los 3 pilares que existen, que son la rehabilitación de edificios, los espacios públicos seguros y eficientes y la movilidad sostenible sin emisiones. Muchas gracias.